El siguiente tema de esta unidad es trabajo realizado por una fuerza variable. Hasta ahorita hemos planteado para todos los problemas el caso de fuerza constante, pero bueno, si hubiera una fuerza variable, ¿qué es lo que implica? Les pongo un ejemplo gráfico de lo que sería una fuerza constante. Graficar esa fuerza implicaría eso, una línea horizontal. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? En x igual a cero, la fuerza vale F0. Conforme se avanza, conforme la distancia aumenta, la fuerza se mantiene igual. Sí, entonces les digo, por eso es la justificación del que esa línea horizontal, pues sea eso, una fuerza constante. Entonces, en el caso ya de una fuerza variable sería esto, ¿no? Que si bien empieza en algún cierto valor, luego sube, empieza a disminuir, llega hasta un mínimo, luego empieza a subir, ¿sí? Entonces les digo, gráficamente es como me gustaría ilustrar lo que es la diferencia entre una fuerza constante y fuerza variable. Hasta ahorita todas las fuerzas, les digo, habían sido constantes. ¿Qué aplica cuando hay una fuerza variable? Para calcular el trabajo, yo pudieras empezar con una especie de aproximación, que les digo, aproximar pues es mejor que quedarse callados, ¿no? Pero, pues obviamente el resultado no va a ser del todo correcto, ¿no? Voy a decir que, mira, esta línea en rojo, que es la línea de la fuerza, cómo varía la fuerza con respecto al tiempo, voy a aproximarla por esta línea punteada, ¿sí? Esta que empieza aquí y termina acá. En cuanto a que digo, mira, pues yo creo que el promedio más o menos está ahí y pues digo que va a ser una cierta fuerza pues, F1. Entonces el trabajo, importante el signo que pongo aquí, el trabajo va a ser eso, aproximadamente F1, fuerza por la distancia, ¿no? Les digo, considerando esa fuerza promedio, ¿no? Pero resulta que pues a lo mejor mi promedio no me quedó tan bien. Entonces, ¿qué es lo que quisiera hacer o cómo mejoro mi aproximación? Pudiera aproximar hacia que, bueno, parto en otro intervalo, aquí agarro una cierta fuerza F1, promedio de una sección, F2, promedio de la otra sección, y ahora mi trabajo es la suma de esos dos trabajos por separado. Y mi promedio, pues mi aproximación mejoró un poquito. Ahora, vámonos con esta parte, ya en el caso entre comillas exacto. Yo puedo seguir haciendo muchos intervalos, haciendo más divisiones, y mientras más divisiones tenga, mi aproximación va a ser mejor. Es lo que esquematizo en esta expresión, W es igual a F1 más, etcétera, hasta n particiones. Entonces, esta suma la puedo representar como esta sumatoria. Espero el concepto esté más o menos familiarizado. Y sucede que en el caso de que tengo acá del lado derecho, cuando tengo el límite que delta x, la parte en cuanto a distancia, tiende a cero, importante, no puede ser cero, simplemente tiende a cero, es un proceso límite. Esta sumatoria se convierte en ¿qué? Se convierte en una integral. Sé que posiblemente no estén ustedes tan familiarizados con el término, no hayan, no me parece que en su curso de cálculo a lo mejor no lo estén viendo, a lo mejor apenas lo van a ver, etcétera, y por lo tanto no puedo evaluar tanto alguna integral. Por ahí sí vamos a hacer algún ejercicio, pero de cara a una evaluación, algún examen, pues difícilmente va a venir algo así. Entonces, ojo, si no puedo evaluar mediante lo que está aquí arriba, mediante una integral, ¿cómo si lo puedo hacer? Ah, pues voy a tomar una interpretación. La integral definida, una interpretación de la misma es que se puede interpretar como esto, ¿no? Como el área bajo la curva. Súper importante, es el área bajo la curva, importante, fuerza como función de la posición, ¿sí? Entonces esta parte que pongo aquí así como sombradita vendría siendo lo que es el trabajo, ¿sí? Pues básicamente es eso, ¿no? Si tenemos sobre todo la parte gráfica, el calcular perdón, el calcular trabajo va a ser equivalente a calcular alguna área. Aquí de manera general, pues les pongo una expresión ahí medio interesante, una curva, pues sí, no tan sencillo de obtener alguna expresión matemática, pero para algunos ejercicios vamos a ver pues, áreas de cuadrados, triángulos, cosas así más o menos sencillonas, ¿no? Les digo, todo eso sustentado en que supiéramos la forma gráfica. Resalto esta parte, les digo, no hay más que calcular el área bajo la curva para obtener
el trabajo. Por ahí no recuerdo si tenía alumnos de ciencias químicas, o bien algún alumno que tuviera por ahí conocimiento de termodinámica. A veces suele haber diagramas equivalentes conforme se realiza trabajo sobre algún fluido, algún gas, y se grafica, me parece que presión contra volumen, y también hay algo equivalente. Pero bueno, en este curso formalmente va a ser fuerza contra distancia. Vámonos con un ejemplito, está más o menos sencillo, lo saqué del Serway. Tal cual, lo que pregunta, bueno, les leo la redacción: una fuerza que actúa sobre una partícula varía con X, como muestra la figura. Calcula el trabajo consumido por la fuerza en la partícula conforme se traslada de X igual a 0 hasta X igual a 6. Aquí modifiqué un poquito la redacción, resaltaría esta parte, ¿no? Aquí es variable el término que encuentren, ¿no? A veces es el trabajo realizado, el trabajo que efectúa, insisto, ahí hay varias mm, palabras que se pudieran utilizar sobre trabajo. Puntualmente les digo, se me hizo más interesante partir del problema en tres incisos. El primer inciso sería calcular el área desde el punto A hasta el punto B. Puntualmente les digo, tengo un área sencilla que es un cuadrado. Entonces aquí vendría teniendo que, pues el área de ese cuadrado sería 5 newtons, importante las unidades, 5 newtons por 4 metros. ¿Qué implica? Eso me daría 20 newton por metro. Ya habíamos dicho que eso era joules, ¿sí? Entonces, tentativamente yo esperaría que en el inciso A tenga 20 joules de forma directa. ¿Qué onda con el inciso B? Tengo el área de un triángulo. La altura del triángulo sería nuevamente 5. Y ojo, la base sería, ojo, no se me va a ir con la finta, que es 6. No, el área del triángulo está determinada nada más por esta sección. Sería 6 menos 4, eso es 2. Implica que el área de ese triángulo vendría siendo 5 por 2, sería 10. Entre 2 me daría 5 joules. Importante otra vez lo que son las unidades: 5 newtons por 2 metros entre 2. Y finalmente, ¿cómo le haría para calcular lo que pedía la redacción original del problema? No hay una fórmula tal cual, no ubico al menos una fórmula tal cual que me dé el área de esta figura. Pero bueno, lo más sencillo, y habiendo calculado el inciso A, inciso B, es que simplemente el área desde 0 hasta 6, pues es la suma de las áreas anteriores. Ok, puntualmente aquí les dejo los resultados, ¿no? Les comentaba 20 joules en la primera sección, la del cuadrado. En la del triángulo serían 5 joules, ya lo habíamos planteado. Y en el último caso sería la suma de ambos, ¿sí? Así de fácil y así de sencillo. Este problema en particular, les digo, es más o menos así sencillo porque tenemos la forma gráfica. Cuando no se tiene la forma y hay que construirla es cuando se pudiera complicar un poquito, o cuando se tiene la expresión y posiblemente haya que hacer alguna integración es donde se pudiera complicar. Pero fuera de ahí, los problemas de fuerza variable a este nivel, para este curso, son más o menos sencillos. Muy bien, sería todo por esta sesión. Seguiríamos de sesiones posteriores con más problemas. Saludos.